El estudio de esta semana de la escuela sabática lleva por título La esperanza del Antiguo Testamento. El versículo de memoria lo encontramos en el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 17 y 18. Dice así: Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Un cariñoso saludo, queridos hermanos y amigos. Quiero en este momento tener una palabra de oración para hacer un repaso de esta lección de escuela sabática. Oremos. Querido Padre Celestial, gracias porque podemos dedicar este momento para repasar y enfatizar algunas ideas respecto a la lección de escuela sabática. Pedimos que su Santo Espíritu esté con nosotros, que Él nos ilumine, que Él nos oriente para que podamos percibir a Cristo Jesús y la esperanza bendita. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Todo este trimestre estamos estudiando acerca de el estado de los muertos, pero también acerca de la esperanza futura. Hay un principio que debemos comprender antes de entrar en el estudio de esta semana. La revelación que Dios realiza de sí mismo en la Biblia es progresiva. En los primeros capítulos de la Biblia no encontramos una explicación tan acabada del plan de salvación. Pareciera ser que incluso no hay tanta claridad respecto a una diferenciación de la primera venida y la segunda venida de Cristo. Sin embargo, a medida que avanzamos a través de las Sagradas Escrituras, resulta cada vez más claro la diferencia entre la primera y segunda venida. Y por supuesto, ya en el Antiguo Testamento encontramos algunas vislumbres y destellos de la esperanza bendita que tenían los patriarcas de la antigüedad, esperanza que estaría en Cristo Jesús. Es por eso que vamos a revisar algunos pasajes del Antiguo Testamento que nos hablan sobre este punto, la esperanza que ellos tenían en el Antiguo Testamento. En el libro de Job, en el capítulo 19, versículo 25 al 27, aparece ya uno de los casos muy interesantes. Dice allí, leo de la Nueva Versión Internacional: Yo sé que mi Redentor vive y que al final triunfará sobre la muerte. Y cuando mi piel haya sido destruida, todavía veré a Dios con mis propios ojos. Yo mismo espero verlo. Espero ser yo quien lo vea y no otro. Este anhelo me consume las entrañas. La vida es injusta, ¿verdad? Así como en los tiempos de Job, que a propósito, este es uno de los primeros libros de la Biblia en que se escribió, la vida ya era injusta. Podemos ver que esa injusticia se ha incrementado con el paso del tiempo. Los buenos sufren y los injustos prosperan. Tal vez por eso el pecado es malo y la maldad es mala. Porque si tal vez las desgracias afectaran solo a aquellos que son injustos, no sería maldad, sino que sería justicia. Pero por cuanto la maldad afecta no solo a los injustos, sino también a los justos, la maldad es maldad. En este caso, nosotros encontramos que el patriarca Job perdió prácticamente todo lo que tenía. La palabra de Dios dice que él perdió sus posesiones, perdió la vida de sus preciosos hijos, perdió la salud e incluso su propia esposa le dice que maldiga a Dios y que se muera. En el momento de mayor sufrimiento, sus amigos vienen y lo acusan. Sin embargo, a pesar de este momento difícil, la palabra de Dios dice que Job, aún en esta circunstancia
confió en el Señor. En el capítulo 13, verso 15, Job manifestó: aunque él me matare, en él esperaré. Puede ser que estés pasando por algún momento difícil y hay ocasiones en que el mal parece llover y pareciera ser que, al igual que Job, llega una serie de seguidillas y de acciones que vienen a traer desdicha a tu hogar y tu familia. Job está viviendo en esa circunstancia. Es en ese contexto, cuando él está sufriendo una enfermedad, cuando él siente que va a morir, que él pronuncia esta esperanza. A pesar de todo, él cree que aunque él muera, aunque su piel se deshaga, hay una esperanza más allá de la muerte. Ya dejamos en claro que los muertos nada saben, pero Job sabe que su Redentor vive y que al final habrá un triunfo sobre la muerte. Probablemente él no entendía todos los detalles escatológicos tal como lo entendemos nosotros, pero él cree que esta resurrección será una resurrección real, física, que el Redentor vencerá la muerte. Y será física porque declara que lo verá con sus propios ojos, no otros. Qué hermoso, que en medio de los problemas y las dificultades, aún así podamos confiar en el Señor. Ese Redentor en quien confiaba Job es Cristo Jesús. Aun cuando todo hoy día se desmorona ante ti, recuerda, tienes un Redentor que vive. Él ya triunfó sobre la muerte y promete vida eterna a aquellos que le aman. A continuación queremos también revisar un segundo pasaje que habla sobre la esperanza que existía en el Antiguo Testamento. Vamos a ver el Salmo 49. Salmo 49, verso 15. El Salmo 49 habla de la falsa confianza de los necios. Hay un contraste entre los necios y los sabios. Los necios confían en sus bienes, en sus riquezas. Los sabios confían en Dios. Pero lo triste de esto es que el salmista llega a pensar que los sabios morirán igual que los necios, e incluso igual que los animales. Pero en el verso 15, según la Nueva Versión Internacional, dice así: pero Dios me rescatará de las garras del sepulcro y con él me llevará. En realidad, los necios olvidan que su honor y riqueza se desvanece y que al final se acabará como todo. El verso 14 dice: como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará, se consumirá su buen parecer y el Seol será su morada. Ahora, el salmista reconoce que aunque los justos lleguen también a la tumba, al igual que los impíos, serán rescatados. Vendrá un día del rescate. Ese día del rescate entendemos nosotros que es el gran día de Dios o el día final, el día cuando Cristo interrumpirá en la historia de la humanidad y Él vendrá para rescatar a sus hijos. Tal vez te sientes frustrado porque las cosas no funcionan o porque ves que gente injusta prospera y parece que aquellos que procuramos hacer el bien no nos va aparentemente tan bien como a los otros. Pronto vendrá el día de liberación y el Señor nos rescatará del poder del Seol. A esta altura igual conviene destacar y explicar qué significa Seol. La palabra Seol viene del hebreo Sheol y significa sepulcro o tumba. Lo que está diciendo es que aun cuando en esta vida suframos, vendrá un día en que el Señor invertirá las cosas y aquello que siempre has anhelado lo podrás recibir. Dios rescatará del sepulcro a sus hijos y en el día de la liberación invertirá
y cambiará el orden de las cosas, para que los justos reciban su recompensa y los injustos reciban su castigo. Vemos también el Salmo 71. Salmo 71. Este salmo es muy interesante porque es conocido también como la oración de un anciano. En el Salmo 71, el salmista dice que busca refugio y esperanza en Dios. Cuando los acusadores dicen que Dios lo ha abandonado, él recuerda que el Señor ha estado con él desde los días de su juventud. Empieza a rememorar que desde que el Señor permitió que él saliera del vientre, verso 6, ha estado con él. Y en el verso 17 dice que ha estado con él desde los días de su juventud. Cuando hay días malos, qué bien hace al corazón y el espíritu, rememorar las cosas buenas que Dios ha hecho en tu vida pasada. No tienes motivos para vivir desanimado. Si miras para atrás te darás cuenta que Dios ha estado contigo. Y si te tomas de su mano, Él continuará también a tu lado en lo que resta de vida en esta tierra. En el verso 20 dice, tú me has hecho ver muchas angustias y males. Volverás a darme vida y de nuevo me levantarás desde los abismos de la tierra. Esta frase, los abismos de la tierra, podría entenderse como que es algo metafórico. Parece que la tierra lo ha tragado, está hundido en la tierra, está hundido en el barro. De allí el Señor lo rescatará. Sin embargo, aunque es un lenguaje figurado, también tiene una sugerencia respecto a la resurrección física. Hay otra versión que señala que el Señor los sacará del sepulcro o de la tumba. El hecho de que hoy día nos podamos enfocar en cómo Dios estuvo en el pasado nos ayuda también a seguir con fe y confianza. Puede ser que estés hundido en la tierra, el Señor te sacará. O puede ser que estés pasando por alguna enfermedad terminal. Puedes confiar también en que el Señor estará a tu lado. El siguiente texto que vamos a ver está en el libro del profeta Isaías, capítulo 26, versos 14 y 19. Dice allí, muertos son, no vivirán, han fallecido, no resucitarán, porque los castigaste, los destruiste y desvaneciste todo su recuerdo. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra entregará sus muertos. El libro del profeta Isaías presenta un gran contraste entre la majestad de Dios y los frágiles y débiles que somos los seres humanos. Por eso en el capítulo 40 dice que somos como la hierba que no permanece, pero su palabra permanece para siempre. A pesar de la pecaminosidad y de nuestros errores, señala que su gracia está disponible para nosotros. Es por eso que en el capítulo 56 dice que incluso aquellos que abracen el pacto con el Señor, aquellos que abracen el Santo Sábado también serán recibidos en su reino. Ahora, en estos pasajes hay un contraste también entre los impíos y los injustos, o los justos, perdón. Los impíos, luego de la segunda muerte, nunca más vivirán, dice el texto. Si volvemos a mirar, dice allí en el verso 14, muertos son, no vivirán, han fallecido, no resucitarán. Después del juicio final, los impíos serán completamente aniquilados y destruidos y dejarán de ser. Aquí no se presenta ningún indicio de que los injustos seguirán sufriendo por los siglos sin descanso. Se dice que nunca más vivirán. Pero por otra parte, tus muertos, es decir, aquellos que son fieles al Señor, aquellos que creen en el mismo Dios de Isaías, dice el verso 19, vivirán, sus cadáveres resucitarán, despertarán y se levantarán
cual rocío. Es por eso que Isaías 25:8 declara que el Señor destruirá la muerte para siempre y enjugará toda lágrima de todos los ojos. Puede ser que has llorado mucho, has sufrido, pero el Señor secará las lágrimas. Tal vez todavía lloras o tienes muchos sentimientos porque tu esposo, tu esposa, papá, mamá, un hijo bajó al descanso. En ese día el Señor secará las lágrimas, no habrá más dolor ni sufrimiento. Esa era la esperanza que tenía el profeta Isaías. Finalmente, queremos revisar el texto de Daniel capítulo 12, versos 1 y 2. Dice allí el profeta Daniel en el capítulo 12, verso 1 y 2. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan inscritos en el libro. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. El profeta Daniel habla de que un día se levantaría Miguel. La palabra de Dios presenta a un personaje misterioso aparentemente llamado Miguel. Miguel en hebreo se dice Micael y significa ¿quién es como Dios? En el libro del profeta Daniel aparece en varias ocasiones un personaje llamado el Gran Príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo. En el capítulo 8, verso 11, se le llama el Príncipe de los ejércitos. En el capítulo 8, versículo 25, se le llama el Príncipe de los príncipes. En el 9:25, el Mesías Príncipe. Y en Daniel 12:1, Miguel el Gran Príncipe. Todos los pasajes llevan a concluir de que Miguel es un título que se le da a Cristo Jesús. Miguel es Cristo, quien se levanta para defender a su pueblo. En la hora de supremo apremio, en la hora final, cuando el tiempo de angustia esté cayendo sobre sus hijos, Cristo Jesús, Miguel se levantará para defender a su pueblo. Vendrá para rescatarnos. Es en ese momento que se produce esta gran resurrección. Quiero resaltar que el texto dice muchos de los que duermen en el polvo. Si bien es cierto, en los pasajes anteriores hablábamos de la resurrección que ocurre en ocasión de la segunda venida de Cristo, está hablando de la resurrección general de los justos. Pero la resurrección a la cual alude Daniel capítulo 12, verso 1 y 2, no es la resurrección general de los justos, sino que es una resurrección parcial o especial que ocurre segundos antes de la aparición de Cristo en el cielo. ¿Por qué? Porque no dice todos, dice muchos. Esta resurrección especial incluirá, según el espíritu de profecía, a aquellos que han muerto en la fe del mensaje del tercer ángel, y también a aquellos impíos que participaron directamente en la crucifixión de Jesús. Se levantarán para ver todo el proceso de la venida de Cristo y para ver con tristeza que aquel a quien ellos mataron es realmente el Mesías. Pero también todos aquellos que vivieron creyendo en el mensaje del tercer ángel, predicando la palabra de Dios, participarán de esta resurrección especial para ver todo el proceso de la venida de Cristo. Por fin, Cristo vendrá y rescatará a sus hijos. Yo imagino qué glorioso va a ser ese día, cuando Cristo regrese. Esa era la esperanza que tenían los personajes del Antiguo Testamento, y son algunas vislumbres que también tenemos nosotros. Ahora, respecto a esto, ¿puedes tú imaginarte aquel día? La esperanza de antaño está mucho más viva hoy día, mucho más viva hoy día cuando estamos ya cerca del tiempo en que Jesús venga a buscar a su pueblo. Yo quiero estar preparado para ese día. Quiero servir al Señor.
¿Quieres tú prepararte para ese día? Vamos a orar. Querido Dios y Padre, gracias porque la esperanza de los profetas y patriarcas de antaño también es nuestra. Ayúdanos a estar preparados para el día final y que hoy día, al estar tomados de la mano de Cristo Jesús, tengamos seguridad de vida eterna. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.